Ser Podcast. Para conocer cómo se produjeron estos avances, nos hemos desplazado hasta el monasterio de El Escorial. En su biblioteca buscamos el rastro a los científicos andalusíes que hicieron avanzar a la ciencia. Para sus progresos se basaron sobre todo en los conocimientos heredados de los griegos. Uno de estos sabios griegos fue Ptolomeo, que había calculado las dimensiones del Mediterráneo con gran imprecisión. La ciencia griega fue mejorada por los árabes, que inventaron útiles aparatos astronómicos. A partir del siglo IX, la ciencia andalusí conseguirá sus propios logros gracias a esos manuscritos orientales. Una de esas obras se conserva en esta biblioteca, las tablas astronómicas de Al-Batani. En el siglo X, el andalusí Maslama se sirvió de ellas para corregir con gran exactitud el cálculo de Ptolomeo sobre el tamaño del Mediterráneo. Continuamos en Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión llamado El legado andalusí, en donde se nos hablaba de esas mediciones, ¿no? Quizás la ciencia árabe en la Edad Media muchas veces está relacionada con astronomía, con mediciones, con ciencia pues quizás más pragmática, ¿no? Que podía tener un uso y un empleo en esa cotidianidad de aquella época, pues lógicamente los viajes transoceánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, va mucho más allá, ¿no? Ese conocimiento y esa ciencia que había en época andalusí, cuyo núcleo estaba en lo que hoy es la ciudad de Córdoba, la antigua Curtuba, que es precisamente el núcleo, ¿no? Que va a servir de escenario en los próximos minutos aquí en Ser Historia, en la cadena Ser. Y lo vamos a hacer junto con una historiadora, Virginia Luque, que acaba de publicar con la editorial Almuzara Los sabios de Curtuba. Virginia, bienvenida a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho. ¿Qué tal? Oye, lo escuchábamos ahora, ¿no? Quizás siempre tendemos, ¿no?, a pensar que la ciencia en el mundo árabe, en el mundo andalusí, se centraba solo en lo más pragmático, ¿no? Lo más accesible o lo más utilizable en aquella época, que era la astronomía para esos aparatos, ¿no?, que iban de aquí para allá en las embarcaciones. Sin embargo, el nivel científico de la Córdoba de aquella época era muchísimo más amplio. Pues sí, así es. Bueno, hay que decir ante todo que Al-Ándalus no supone ningún tipo de ruptura con la tradición grecolatina, sino que Al-Ándalus prácticamente sintetiza, ¿no?, de alguna manera y avanza con respecto a lo que se había al desarrollo científico de Oriente y también de Occidente, entendiendo que Grecia o que el mundo grecolatino podía ser Occidente, cuando en realidad Al-Ándalus era lo más occidental de Occidente, ¿no? Pero sin duda alguna los avances son muy importantes. Yo recuerdo, me gusta mucho recordar a Ibn Juljul, que fue un médico que nace en Córdoba y que es, sin duda alguna se pone al servicio de la corte califal, en concreto, ¿no?, de Medina Zahara, ¿no?, para avanzar en esa tradición de la ciencia andalusí. Él decía que gracias a los buenos gobernantes, a los buenos reyes, se puede desarrollar un estado científico y cultural, ¿no? Y bueno, Ibn Juljul estuvo muy pendiente precisamente de lo que llamamos la revolución científica, o cuando prácticamente en Al-Ándalus se puede decir que ya hay una ciencia o un desarrollo, una investigación científica propiamente dicha, ¿no? Que es a través de la traducción del manuscrito de Dioscórides. Ya, fíjate, lo has mencionado ahí al comienzo de tu intervención. Siempre pensamos, ¿no?, que las fuentes clásicas están más relacionadas con ese legado a través de Occidente, pero claro, el mundo andalusí está en Occidente, ¿no?, el extremo occidental de Occidente, y ellos las utilizaron pues como verdaderos vademecum, ¿no?, como libro de mesita de noche casi para todos sus trabajos, ¿no?, porque era quizás la mayor parte de esos avances que había hasta ese momento estaban puestos por escrito en obras como por ejemplo, de Aristóteles.
Sí, así es. Bueno, es que no solamente en la época califal omeya, ¿no? Sino prácticamente esta relectura se viene haciendo, se viene prolongando hasta tiempos del propio Averroes o Maimónides en el siglo XII, hasta tal punto que su obsesión por ejemplo, por Platón, ¿no? Por Hipócrates, por Galeno, ¿no? Asienta, gracias a las traducciones o interpretaciones de Averroes y de Maimónides, y su expansión hacia el mundo judío y también hacia sobre todo el mundo islámico, y más que el mundo islámico, el mundo cristiano, asientan las bases de lo que sería el Renacimiento. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad, lo dicen ya otros investigadores, porque gracias a esa metodología del pensamiento griego científica empieza a aplicarse en la teología o incluso la medicina. Estas teorías llegan con facilidad a Italia, a universidades de Italia, incluso a Francia, ¿no? De hecho, tenemos que decir que Averroes es el único pensador, filósofo, médico, islámico, que es andalusí, que aparece en el famoso fresco de Rafael de la escuela de Atenas, ¿no? Cuando precisamente un médico medieval o alguien que viniera del medioevo, pues se suponía que formaba parte culturalmente de un periodo, de una era donde se nos ha extendido, se nos ha comentado que era la era de la oscuridad, cuando no era así, ¿no? Sí, una serie de etiquetas que a veces se ponen sin ninguna razón de ser, ¿no? Sí. Estamos viajando en ese conocimiento, ¿no? En esa época de Andalusí, del mundo de Córdoba, entre los siglos, sobre todo, ¿no? El siglo VIII, cuando llegan, en el siglo XIII, que es quizás la época de ese renacimiento cultural en el mundo árabe, en donde hemos hablado de astronomía, ¿no? Pero también, lo decías ahora, medicina y farmacología, que implicaba también un conocimiento de la naturaleza, pues por medio de plantas, etcétera, para crear medicinas, medicamentos, algunos de los cuales incluso, pues podríamos decir que han seguido rodando y utilizándose en la actualidad. Efectivamente, bueno, podemos decir incluso en tiempos, la primera etapa, cuando llega de Ramán I a Córdoba, en el siglo IX, y él se asienta al norte de la ciudad, en una almunia, que la llama Al-Rusafa, en recuerdo a la almunia en la que residía en Damasco, y dicen los historiadores del momento que esa almunia se convertiría en el primer jardín botánico de Occidente, en el mismo siglo VIII, cuando se aclimatarían en esa almunia o en ese alcázar, o sea, alcázar de recreo, plantas orientales como la palmera, tipos de granadas y tipos también de higos, ¿no? Y con lo cual prácticamente los avances por ejemplo, en la astrometeorología son fundamentales, donde ya sabemos por tratados astrometeorológicos o incluso crónicas andalusías, ¿no?, los problemas que había de desbordamientos. Desgraciadamente no es esto nuevo, sino ya ocurría en la Edad Media, y en los tratados andalusíes, gracias a esas predicciones astrometeorológicas pues realizadas por los astrolabios, pues se podía vaticinar el tiempo. Uh-huh. Claro, la ciencia quizás avanza ya en aquella época, en la Edad Media, que es una barbaridad. Y imagino que en aquel momento, ¿no?, pues hace más de 1000 años, alucinarían en colores. Además, en un contexto social, en un contexto cultural, el sur de la península ibérica o la mitad sur, en donde, claro, el hecho de que se convivieran, ¿no? Siempre se ha hablado, ¿no?, la polémica, ¿no?, de que convivieron o coexistieron, ¿no? El caso es que estos sabios, ¿no?, hubo sus valles, sus subidas, sus bajadas, sus desencuentros, etcétera. Lo cierto es que cómo eran esas relaciones con otros sabios cristianos o judíos, porque ahí convivían y coexistían todos, ¿no? Bueno, la verdad es que hay muchos estereotipos sobre este tema. Una cosa es la coexistencia, otra cosa es la convivencia, otra cosa yo llamaría más influencia o coinfluencia. Sí, depende también del periodo histórico, no es lo mismo, sobre todo la época emiral o califal omeya, que en la época un poco más de intolerancia, ¿no?, que también hay una etiqueta sobre la intolerancia almorávide y almohade. Es una forma muy diferente de entender
el desarrollo científico o el desarrollo cultural, digamos ese desarrollo donde se supone que hay más interrelación entre personalidades de distintos credos religiosos. No estamos hablando de que Al-Ándalus sea un espacio territorial que aglutine solamente a personas de distintas religiones. Estamos hablando de distintos credos, evidentemente etnias e incluso lenguas, ¿no? Pero sí es verdad que se dieron relaciones muy, muy interesantes. Y también polémicas, no solamente entre personas del mismo credo religioso, sino también se podían dar también entre ambos, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, hay una personalidad más relacionada con la literatura que con la ciencia, ¿no? Que recientemente he estado repasando una de sus obras, que es la Epístola de los Genios. Estoy hablando de Inshuhai. Inshuhai, si no llega a ser porque muere joven y porque a lo mejor otros autores lo eclipsan, ¿no? Incluso se le considera como una especie de antecesor de la Divina Comedia de Dante, ¿no? Pues este poeta, Im Shuhai, salvo que tiene la desgracia de vivir en un periodo muy complejo como es la descomposición del califato, la guerra que da lugar a la creación después posterior del reinado de Taifa, él cuenta en su obra Ibn Shuhai cómo él penetraba sin problema, accedía a monasterios mozárabes, a tabernas mozárabes, donde incluso también había tenido ocasión de visitar iglesias, alguna que otra sinagoga, o incluso otro detalle que me llama mucho la atención es como en tiempos un poco más intransigentes, como son el siglo XII, ¿no? Como por ejemplo Maimónides, no tiene ningún problema de estudiar, él habla árabe, lógicamente Maimónides en el siglo XII, pero no tiene ningún problema de que lo admitan en una escuela coránica para aprender bien el Corán, con lo cual aquí estamos hablando ya evidentemente de una coexistencia, por lo menos en parte educativa, aunque cada uno viviera en un arrabal determinado, incluso dependiendo del siglo en el que nos movemos, ¿no? O los siglos donde nos movemos, ¿no? Sí. Y bueno, en fin, y así podríamos seguir hablando de que los califas, sobre todo hablando de los omeyas, de Ramán III, el primer califa omeya de Córdoba, o su hijo Al-Hakam II, tienen potestad incluso para elegir a obispos, ¿no? Es algo que le extrañaba muchísimo a los mozárabes, a los cristianos del norte, cuando venían al Andaluz, venían al sur, pues decían, uy, qué gente, qué cristianos más extraños, los vamos a llamar los mozárabes, que en árabe viene del mustaribun, que significa arabizado, los llamaban los arabizados, porque no podían entender cómo los cristianos de Al-Ándalus, pues por ejemplo, podían ser ministros de califas, personalidades muy cercanas a los califas, e incluso no podían entender cómo rechazaban la carne de cerdo, o incluso podían tener la costumbre de circuncidarse como los propios musulmanes, ¿no? Entonces aquí se va produciendo una interferencia muy curiosa, hasta los propios judíos en aquel momento, ya en el siglo X, se están produciendo una lírica por vez primera en el mundo hebreo, propia, escrita en lengua hebrea, es decir, en hebreo, pero con mucha influencia del árabe. Es decir, hay una especie de figura en el siglo X que se llama las musamma, que recuerda a las muashajas que se cantan, ¿no? Sobre todo, y que se recita en las cortes, ¿no? De aquel momento, ¿no? Pues, es la curioso. Verdad que es muy interesante. El hecho, además, de todo ese conocimiento, ¿no? Imaginamos que sería recogido, ¿no? Y protegido en bibliotecas, ¿no? La importancia de las bibliotecas, imagino que sería grande, ¿no? Más allá de, porque luego sucedió tanto en el mundo musulmán como en el mundo cristiano, tiempo después, la persecución de esos documentos que eran considerados heréticos. Esas bibliotecas, pues eran, reunidores, ¿no? Yo no sé si existe este término, este palabra en español, de ese conocimiento de la época y el valor que tenían, ¿no? Estas instituciones como propias bibliotecas. Sí, efectivamente, y pensemos en la biblioteca de Al-Hakam II, que era una biblioteca heredada, en cierto modo, de sus antepasados. Al-Hakam II fue el segundo califa de Córdoba, que gobierna entre el 962 y 976. Ibn Hassan de Córdoba, que fue uno de los polígrafos o autores
del siglo XI, ¿no? Que más pro-omeya, ¿no? Se puede considerar. Él comentaba de que Ibn Hassan comentaba que la biblioteca del Hakan II podía llegar a adquirir a contener casi unos 150.000 fondos, pues que prácticamente hacía pensar en que existía una industria en torno a esta biblioteca, que venía a ser como la biblioteca de Alejandría en la antigüedad, y que, incluso se puede decir que existían arrabales creados al efecto para esa industria que era la industria del libro. Por eso en aquel momento, en el siglo X, se le conoce a Córdoba como Córdoba, la ciudad de los libros. Pensemos en como no existían lógicamente las fotocopiadoras, eran copistas, sobre todo mujeres, en un arrabal que había a oriente de la Medina de Córdoba, donde sabemos que había más de 150 mujeres dedicadas a copias coranas, o incluso que en la parte probablemente a poniente de la Medina de Córdoba existió un arrabal que se conocía con el nombre de al-Raqaqín en árabe, que significa algo así como los pergamineros, es decir, pergamineros que sabían perfectamente cómo tratar, cómo preparar esos pergaminos, ¿no? A través de una caza selectiva de ciertas especies, sobre todo gacelas y aves específicas, algún tipo de ave, prepararlo para que después se escribieran esos maravillosos códices que desgraciadamente se han perdido, ¿no? Es lo que te iba a comentar ya como última pregunta. Virginia Luque, autora de este libro publicado por Almuzara, Los sabios de Kurtuba. ¿Cuál es el legado que nosotros hemos heredado de todos estos sabios, de estos nombres que hemos citado? Imagino que algunas obras habrán llegado hasta nosotros, otras fragmentadas, citadas por otros autores. ¿Cuál es el legado, en definitiva, genérico de este mundo andalusí de Córdoba? Bueno, yo creo que el legado es fundamental, sobre todo para entender la medicina, la historia de la medicina y su transmisión a Europa, ¿no? A mí la verdad es que uno de los personajes que más me sorprende es Albucasis, considerado el padre de la cirugía moderna. Que en el siglo X es uno de los pocos personajes que se conoce que nacen en la ciudad de Medina Zahara. Él en su momento, sabemos, nos deja ese legado, el legado de la cirugía a través de un gran tratado que se llama el Tasrif. Hasta ahora los cirujanos no tenían esa generosidad de, escribir volúmenes donde se trataba no solamente principios de farmacología, sino también de anatomía, ¿no? Con avances en la operación de la catarata, en la elaboración de instrumental quirúrgico, e incluso se nos habla de curiosos tipos de sutura, de implantología dental, de fístulas, de hernias, de operaciones de hernias, incluso cierta protomedicina vinculada a lo que podríamos decir la quimioterapia, porque el cáncer existía en aquel momento. La verdad es que, por ejemplo, ¿qué legado hay? Pues ese legado es muy importante a nivel médico, porque el Tasrif fue, sin duda alguna, el tratado de cirugía más extendido en las universidades europeas, por lo menos hasta el siglo XVI, ¿no? De hecho, hay manuscritos copias de este manuscrito extendidas, conservadas en distintos puntos del planeta, desde Oxford, El Escorial, Berlín, Rabat, París, El Cairo, Teherán, hasta tal punto que una copia andalusí que sabemos que se escribió en la península en el siglo XIII se encuentra precisamente en la Biblioteca Nacional del Reino de Marruecos y está inscrita como patrimonio documental reconocido en el registro de la memoria del mundo por la UNESCO desde el año 2017. Es que digamos que las aportaciones serían interminables y sorprendentes, lo que pasa es que no nos da tiempo en este espacio tan corto, ¿no? Pero sí, sin duda alguna. Habrá que retomarlo, desde luego, habrá que retomar esta charla, Virginia, porque merece la pena, ¿no? El mundo de la Córdoba
más científica. Nos ha dejado una huella realmente profunda y muy intensa en nuestra propia cultura. Yo lo he comentado en otras ocasiones. Nosotros como españoles tenemos la suerte de ser un compendio de culturas, y por mis venas corre sangre judía, mora, ibera, romana, de un montón de culturas, y eso es lo que nos hace sumar, ¿no? y ser lo que somos realmente, ¿no? Recomendamos a todos desde aquí este libro, Los sabios de Kurtuba, publicado por Almuzara, cuya autora, la historiadora Virginia Luque, nos ha propuesto en estos minutos. Virginia, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a todo el equipo. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.